servirte, de adorarte, de glorificarte libremente, mi Dios. Gracias te damos, Padre, porque hemos venido a conmemorar, a recordar el sacrificio en la cruz del Calvario que tú hiciste por nosotros, por nuestros pecados, mi Dios. Fuiste ese cordero, mi Dios, que fue abatido, Señor, por nuestros pecados. Hubo derramamiento de sangre para quitar los pecados de cada uno de nosotros, Padre. Por eso te lo agradecemos, por eso te damos la gracia, por tus bendiciones, por tus bondades, mi Dios, y por ser tan bueno y darnos esa oportunidad, mi Dios, de ser salvos por medio de tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo te lo agradecemos, mi Dios. Mira a cada hermano que se ha dado cita en esta mañana, Padre. Reclamamos salud para cada uno de ellos. No permita que sea contagiado bajo ninguna circunstancia, ni ninguno de sus familiares, Padre. Que tus ángeles estén alrededor de cada uno de ellos, cuidándolos, mi Dios, en cada lugar donde vayan. Mi Dios, que sigan los protocolos necesarios de seguridad, que sean obedientes a las reglas que están establecidas, mi Dios, para que tú los puedas seguir cuidando, guardando, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y ellos puedan gozar de buena salud. Aquellos hermanos que quieran vacunarse, mi Dios, permite que les haga efecto. Los que no han decidido, de igual manera, protégelos, guárdalos, cuídalos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Mira la lista de los hermanos que están enfermos de nuestra iglesia. Te los presentamos, Señor, y reclamamos sanidad para cada uno de ellos. Mi Dios, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios maravilloso, tú eres el Dios grande. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y prodigios he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió la historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu y mi Padre, mi Dios, cumple su palabra. Mi Dios, cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Digo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió la historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó.
y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir, y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda su gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos.
Señor, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias te damos, Padre, mi Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí. Vamos a presentar tu palabra en esta mañana. Permite que sea de gran bendición para cada una de las personas que nos están escuchando en vivo aquí, en las facilidades de la iglesia, los que nos están escuchando por Facebook Live y los que nos están escuchando por Radio Sion Internet. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén y gracias. Puede sentarse. Estamos... originalmente dije que no iba a tener un tema, o sea, un título para esta serie, para este mes, pero bueno, en fin, vamos a estar hablando durante todo este mes de la serie Estrategias para abandonar el pecado, estrategias para abandonar el pecado. Y el título del mensaje de hoy es La deuda fue pagada, la deuda fue pagada. María era una muchacha de 14 años que nació en las Amazonas, cerca del río, de uno de los ríos más caudalosos del área de las Amazonas. Así que se crió por medio de la pesca y otras cosas que estaban allí. Su hogar era realmente un infierno, y así que ya tenía dos, porque a las Amazonas le llaman el infierno verde por tantas criaturas que hay peligrosas en toda esa área, desde insectos hasta animales. Así que ya eran dos infiernos. Una porque nació en las Amazonas el área, lo que se llama como el infierno verde, y la otra porque su hogar era completamente un infierno, lleno de indígenas. Eran personas pobres, abandonadas, no tenían poder político, no tenían abogados que los defiendan, no tenían carta de derecho, en fin. Eran personas que vivían quizás en un área un poco aislada de donde podían tener estos tipos de beneficios. A esa edad, María cayó en un prostíbulo como modo para sobrevivir y para ganarse la vida. Así que, subsistiendo de esa manera, ella mencionaba, vendiendo su cuerpo, que también era otro infierno. Así que ella decidió acabar con todos sus infiernos y dijo: voy a tomarme un vaso de gas y el resto me lo voy a echar por encima. Así que María se bebió el vaso de gas licuado, el resto se lo echó por encima y se pegó fuego. A duras penas pudo ser salvada, pero tuvo múltiples residuos de esta decisión en todo su cuerpo. Así que el médico que la atendió, de nombre Paul Long, dijo: es un milagro que esta muchacha esté viva, porque las probabilidades de morir quemada eran sumamente altas. Es decir, ella fue salvada unas cuantas veces. Fue salvada del infierno de sus quemaduras, y también fue salvada porque ella entregó su corazón al Señor Jesús. Así fue que fue salvada dos veces. María ahora es una cristiana porque le entregó su vida, su corazón a Cristo. Pero hermanos, la vida, no tan solamente de María que estoy narrando, sino de muchos de nosotros, está lleno de muchos infiernos. El infierno para María era el infierno verde de las Amazonas, pero también está el infierno de la cocaína, las personas que caen en eso. Está el infierno de las personas que están con el cigarrillo de marihuana. Está el infierno de las personas que están con el virus del SIDA. Está también el infierno de las personas que están pasando las consecuencias del COVID-19. Luego también, no tan solamente esos infiernos que la gente está pasando, también hay otros infiernos más. Y está el infierno que la gente pasa a nivel personal, que son dentro, que no se ven. Está el infierno de la gente que sufre de odio. Está el infierno de la gente que sufre de celo y mata las relaciones de las personas. Está el infierno de las personas que tienen discordia familiar, peleas entre ellos mismos. Está el infierno de las personas que, son rebeldes a nivel juvenil y rebeldes, también cuando son adultos. ¿Cuántos infiernos existen en este mundo que realmente fue creado como un universo, como un mundo de maravillas? En el libro de Génesis, algo precioso. La pregunta es, ¿cómo salir de cada uno de esos infiernos
que no son otra cosa que el anticipo del infierno que puede estar por llegar y que menciona las Sagradas Escrituras. María escapó, pero también hay muchas personas que pueden escapar de todos esos infiernos. Así yo quiero que usted me atienda un poquitito. Permítame decirle en esta mañana, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 30. Libro de Éxodo, capítulo 30. Del libro de Éxodo, capítulo 30, hay algo sumamente importante que yo quisiera decirles a todos ustedes. Y es que voy a leer del verso 17 en adelante. Éxodo, capítulo 30, los versos del 17 en adelante. Éxodo, capítulo 30, del verso 17 en adelante. Una vez más, Éxodo, capítulo 30, los versos del 17 en adelante. Y entonces, dice el verso 17, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce en su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida para Jehová, dice el verso 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y descendencia por sus generaciones. Es decir, la fuente de bronce no era otra cosa que el lavacro. El lavacro o la fuente de bronce era el lugar, se lo estoy proyectando a los hermanos que están en vivo aquí, los que están viendo por Facebook Live, era el lugar donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos. Y era tan brillante el bronce que proveía un espejo a los sacerdotes para ver si tenía alguna mancha su vestidura, la cual debía ser lavada antes de entrar al lugar santísimo. Es decir, nadie podía entrar al lugar santísimo que no fueran los sacerdotes para ofrecer sacrificios y derramar la sangre de algún animal para que el pecado fuera cubierto. Esa era la labor que estaban, por lo cual el lavacro o la fuente de bronce había sido creada. Nadie podía entrar ni una sola mancha. Era algo sumamente especial y un requisito sumamente de Dios. Y el pueblo no podía entrar, había unas personas escogidas para eso. Así que en esos momentos ellos tenían que verse si había alguna mancha en sus vestiduras y entraban, aunque se hubieran lavado las manos, morían porque tenían que estar inmaculados, completamente limpios. Yo creo que usted me acompañe conmigo al libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 10. Y vaya conmigo, voy a estar leyendo algunos pasajes del libro de los Hebreos, capítulo 10. Libro de los Hebreos, capítulo 10. Libro de los Hebreos, capítulo 10. Y voy a estar leyendo ahí algunos versos en adelante. Cada vez que una persona cometía algún tipo de pecado, tenía que sacrificar. Y sacrificar un animal. El que tenía dinero sacrificaba un animal, el que no tenía mucho dinero sacrificaba aves. Así que las personas tenían que hacer un tipo de sacrificio y el sacerdote tenía que hacer todo ese rigor que les mencioné en los versos del libro de Éxodo antes de entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio, para que el pecado fuera cubierto de la persona. Porque de otra manera tendrían que presentar su vida propiamente por los pecados. Sin embargo, el verso número 4 del libro de los Hebreos, capítulo 10, verso número 4, dice:
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado. No había manera de que de alguna manera el derramamiento de sangre de un animal pudiera quitar los pecados del hombre. No había manera de que eso pudiera existir. Y el libro de los Hebreos lo especifica claramente. Así que lo que hacían los sacerdotes era, dice el verso número 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Todo el tiempo los sacerdotes hacían esa función. Sacrificio, derramamiento de sangre de animal para poder cubrir los pecados, pero no se podían quitar. Así que había que hacer algo. El verso número 10 del libro de los Hebreos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, solamente la ofrenda, el sacrificio en la cruz, fue hecho una sola vez para siempre. Antes había que sacrificar en cada momento, en cada pecado. Había que sacrificar. Y entonces, yo no sé, me luce pensar algo sumamente loco de algún momento. ¿Qué hubiera pasado con los animales, con esta población de millones y millones y millones que tenemos? ¿Usted se imagina qué animales existirían? No, la gente en vez de robar carro y dinero robaba animales para poder ofrecer sacrificios, para sentirse bien, sabiendo de que su pecado de alguna manera estaba siendo cubierto. Pero el verso número 4 dice, pues donde hay remisión no hay ofrenda por el pecado. Es decir, donde hay perdón de pecados, ya no hay que ofrendar animales, porque hay perdón de pecados. Así que la muerte de nuestro Señor Jesucristo hace que aquellos animales que se ofrecían para cubrir pecados ya no fuera necesario, porque ahora ya no se cubría el pecado, ahora se eliminaba el pecado, porque Jesucristo presentó su propio cuerpo, derramó su sangre en el Calvario por nuestros pecados, para eliminar los pecados. Así que donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda que ofrecer por el pecado. Donde hay perdón, no hay más nada que hacer de sacrificios, porque ya fuiste perdonado, no fuiste cubierto, fuiste perdonado. Y cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, el velo del templo, que era el lugar santísimo, se rasgó en dos. Y todo el mundo pudo ver lo que había detrás del lugar santísimo que solamente veía el sacerdote. Por eso el verso número 19 del capítulo 10 del libro de los Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con nuestro corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados nuestros cuerpos con agua pura. Él fue el que presentó su cuerpo por nosotros, por nuestros pecados. Él abrió el lugar santísimo en el velo para que nosotros tengamos acceso directo al Padre. Por eso mencioné ahorita en la sección de anuncio, cuando el Señor lo levante usted de madrugada, ¿verdad? Y usted se sienta bien y no sea por alguna condición física o por algo que usted tenga, oiga, comience a interceder por la persona que le llega a su mente, por la persona que está ahí en sus pensamientos. Padre, intercedo por este hermano, intercedo por este otro, intercedo por el pastor, intercedo por su familia, por su esposa, por todos, mi Dios. Yo no sé a quién, pero interceda. ¿Sabe por qué?
porque ahora usted no necesita un sacerdote, va directamente al trono de la gracia del Señor Jesucristo, directamente. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que abrió a través del velo, esto es, su carne. Es decir, Él puso su propia vida, ¿entiende? Y ese velo del templo fue descubierto y nadie murió. Así que el verso número 16 dice que de ahora en adelante Él iba a hacer un pacto con nosotros. Dice el verso número 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes, y las escribiré. Las leyes ya no iban a estar en las tablas, porque, bueno, no había copia de eso, solamente las tenía Moisés, ¿verdad? Y tenían que estar en un lugar y todo el mundo sabía que allí estaban las tablas y cada cierto tiempo quizás se leían las tablas de la ley. Y la gente se las aprendía y cualquier cosa, pero no había algo. No, la muerte en la cruz del Señor Jesucristo dice que ahora esa ley está en nosotros, en nuestra vida. Aquí adentro Él las escribió, para que nosotros le podamos servir a Él de todo corazón. Así que estará en nuestras mentes para recordarlas todo el tiempo. Ya no eran las tablas de la ley, ahora iba a estar aquí, en su mente y en la mía. El Señor las iba a grabar ahí. Vamos a servirle, seguiremos los mismos mandamientos, pero van a estar aquí en nuestra mente. Ahora para servirle al Señor. El sacrificio de la cruz del Calvario trajo muchas cosas para nosotros, que debemos de pensar e interiorizar en ellas. Número uno, ya no tenemos que pagar con animales, ya no tenemos que pagar con criaturas por el pecado para que fuera cubierto. Ya el pecado suyo y mío fue eliminado. Así que si en alguna ocasión nosotros, a ti que me estás escuchando por Facebook Live, que me estás viendo por Facebook Live, y los hermanos que me están escuchando por Radio Sion Internet, y que nos están escuchando ahora mismo por Radio Sion, la señal oficial, quiero decirte que la muerte del Señor Jesucristo lo que hizo fue el perdón de nuestros pecados. Y antes había que utilizar un sacerdote, como el que vimos en las pantallas al principio, pero ya no. Nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de ir directamente. Así que cuando nosotros cometamos algo que nosotros realmente sabemos que no nos conviene, o que hayamos hecho que al Señor no le agrada, vamos directamente a donde Dios y le podemos decir: Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona de la manera que yo me he comportado, perdona la manera que yo he actuado, mi Dios, perdona mis pecados, bórralos, porque el Señor dice que no se va a acordar más de ellos. El Señor nos perdona, sea en la mente, sea en el cuerpo, sea lo que sea. Sea que tú hayas dicho algo que realmente al Señor no le agrada, el Señor perdonó tus pecados en la cruz del Calvario, por el derramamiento en la cruz. Sí padeció. Y yo escuchaba la historia, y yo leía la historia, y la leo cada vez que tengo oportunidad, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde que luego fue llevado al sacerdote Caifás, y de ahí en adelante comienza a hacer un padecimiento. De hecho, antes de que todo eso ocurriera, Jesús se fue en oración y dijo: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Es decir, permite que pase esto sin que yo tenga algún tipo de sufrimiento. Había que padecer. Algunas veces yo tengo algunas situaciones y yo diría: oye, ya yo quisiera trancar los ojos y que fuera miércoles o quisiera jueves, porque ya yo sé que las cosas que tengo que hacer esos días me llenan de mucha presión. Y es muy probable que eso es lo que pueda significar: es pasa de mí esta copa, o sea, pase de mí estos días sin que yo tenga que estar pasando por alguno de ellos. Pero no, tenemos que pasar uno a uno, uno a uno. Y así fue Jesús. Los pasó uno a uno. Su corona de espinas no fue puesta, fue impuesta ahí a la fuerza. Y después le dieron con palos en la cabeza. Y yo narraba el domingo pasado algunas experiencias, oye, de una estillita que tenemos un dedo y nos está molestando y apenas ni utilizamos el dedo y algunos ni utilizan la mano. Imagínense una corona de espinas clavada en su cabeza sin ningún tipo de consideración. El Señor Jesús padeció en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos, para que tú y yo podamos ser libres de condenación y libres del infierno. Por eso María, la chica que mencioné al principio, aceptó al Señor Jesucristo como su único Salvador
y fue liberada de los infiernos que tenía y también del infierno que va a venir cuando venga el Señor Jesucristo y se le haga el último juicio a las personas. Así que tú puedes ser liberado también de eso. Nosotros podemos ser liberados de eso. Tú que me escuchas a través de Facebook Live de la Iglesia Evangélica Sion AD, y tú que me escuchas a través de Radio Sion 107.9 FM, y que me estás escuchando por las ondas por Radio Sion Internet, radiosion107fm.com, y le das el clic, el like en vivo y nos puedes escuchar fuera del área de Mayagüez, te quiero decir, hoy que me estás escuchando, que el Señor Jesucristo trajo el perdón de tus pecados. No tienes por qué sentirte más angustiado, no tienes por qué sentirte más triste. Tus pecados han sido borrados por el sacrificio en la cruz del Calvario. María, la chica que te mencioné, aceptó a Jesucristo, perdonó sus pecados por el sacrificio de la cruz, el derramamiento de su sangre. En otras palabras, la deuda del pecado fue pagada porque Él lo hizo por nosotros y nosotros no tenemos ahora que pagar con nuestra vida. Yo te pregunto ahora, ¿tu vida estará viviendo un infierno como el de María? ¿Cómo está tu relación con tu padre? ¿Cómo está tu relación con tu madre, con tus hijos? ¿Cómo está tu relación posiblemente con la ley? ¿Cómo está tu relación contigo mismo? Es muy fácil ahora mismo hablar y decir porque estamos aquí y todos parecemos como santos, pero cuando salimos de afuera y tenemos que expresar lo que realmente nosotros somos, la gente estará viendo eso en nosotros. La relación que tenemos con nuestros hijos será la correcta. La relación que tenemos con los que nos rodean será la correcta. ¿Estaremos viviendo un infierno nosotros mismos dentro de nuestras vidas? ¿Tiene usted paz en su vida? Jesús te ofrece la salvación perfecta por medio del sacrificio de la cruz y derramamiento de la sangre en nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y maravilloso. Y hoy recordamos ese acontecimiento en el cual nos muestra que fuimos perdonados de todos nuestros pecados y que tenemos acceso directo al perdón de pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Incline su cabeza, vamos a orar al Señor. Señor, en estos momentos hemos expresado desde el momento del sacerdote, desde el trabajo que tenía que pasar el sacerdote, desde la pureza que tenía que tener ese sacerdote del Antiguo Testamento para ofrecer sacrificios cuando las personas venían para que su pecado fuera cubierto. Y el libro de los Hebreos nos enseña que la sangre de los toros y de todos esos animales no se podía quitar el pecado. Había un proceso tremendo de escoger el animal que tenía que ser también sin un solo defecto, inmaculado, criado exclusivamente para ese propósito de hacer un sacrificio. Mi Dios, desde el sacerdote hasta la persona, hasta el animal, todo un protocolo riguroso que había que tener sin falla alguna de ninguna de las partes para poder cubrir el pecado. Porque de otra manera, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. De otra manera tendríamos que pagar nosotros mismos con nuestra vida. Y hoy tenemos familia, hoy tenemos padres, madres, abuelos, tíos. Tenemos todas las personas con nosotros porque hubo un sacrificio en la cruz del Calvario por el perdón de pecados y la humanidad ha podido seguir subsistiendo porque alguien ya se sacrificó por cada uno de nuestros pecados y no tenemos que pagar con nuestra vida, con nuestra sangre, los pecados que nosotros hayamos cometido. Mi Dios, en el nombre de Jesús, hemos presentado todo este proceso hasta llegar hasta el sacrificio de la cruz. Luego hasta el acceso directo que tenemos directamente al trono de tu gracia para el perdón de pecados. En el nombre de Jesús, hemos, mi Dios, dialogado eso con los hermanos
Y a aquellos que nos escuchan por el Facebook Live de la iglesia, aquellos que nos escuchan por Radio Sion Internet y por las ondas de Radio Sion, le hemos querido decir, en esta mañana hemos venido para decirte que todos tus pecados, recuerda, han sido perdonados por el sacrificio de la cruz del Calvario que hizo Jesús por nosotros. Sufrió, fue molido, fue escupido, fue maltratado, fue azotado y quiso hacerlo voluntariamente por los que conocían, por los que estaban existiendo en ese momento y por los que iban a existir en el futuro, mi Dios, por el perdón de sus pecados, cada uno de ellos. Por eso, mi Dios, te agradecemos, mi Dios, el perdón de los pecados. Y si tú me estás escuchando en estos momentos por Facebook Live de la iglesia, y si tú me estás escuchando por el internet de Radio Sion, quiero decirte que hay perdón de pecados para ti. Y si el Señor perdonó tus pecados, si tú volviste y hiciste algo que realmente al Señor no le agrada y te sientes mal, quiero decirte que el Señor también puede perdonar esos pecados. Y puedes reconciliar tu vida con el Señor Jesús. Y si tú eres uno de esos que me estás escuchando en estos momentos, que estás aquí en estas facilidades, pero que también me estás escuchando por el Facebook Live de la iglesia y Radio Sion Internet y las ondas de Radio Sion, quiero decirte que el Señor Jesús te puede perdonar y restaurar tu vida, porque Él puede perdonar tus pecados. Ya el sacrificio fue hecho. Simplemente vente al trono de la gracia y dile: Señor, perdóname. Hazme una criatura nueva. Escribe mi nombre otra vez en el libro de la vida, mi Dios, y permite servirte y aceptarte todo el tiempo como tu único Salvador. Te reclamo como mi sanador, como mi Señor, como mi Dios, y que tienes autoridad sobre toda mi vida. Lo creemos y lo creo así mismo. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor te va a restaurar. Así que en el nombre de Cristo esperamos que tú te puedas reconciliar con el Señor. Que tú puedas decir: Señor, yo te amo ahora. Yo voy a servirte de aquí en adelante y voy a cambiar mi vida. Voy a quitar aquellas cosas que realmente no te agradan, mi Dios. Aquellas cosas, aquellas actitudes, aquel pecado, mi Dios. Son estrategias para abandonarlo. La primera, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único Salvador. Perdóname, Señor. Hazme una criatura nueva. Mi Dios, los hermanos que durante la semana quizás piensan, hacen cosas que a ti no te agradan, Señor. En el nombre de Jesús reclamamos, mi Dios, que ellos puedan tener, mi Dios, la capacidad de analizar y decir: perdóname, Señor. Perdóname nuevamente. Hazme una criatura nueva y escribe mi nombre en el libro de la vida nuevamente. Te acepto como tu único Salvador y de aquí en adelante te serviré por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Mi esposa nos despide en oración. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tanto, Padre Santo. Por tanto que tú nos das día tras día, mi Dios. Gracias por tu amor, misericordia. Gracias por cada bendición, por la salud, por la vida. Gracias por cada detalle que tú tienes para con nosotros, mi Jesús. Gracias por ese hermoso regalo que diste tu único Hijo, Padre, muriera en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Gracias por esa sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, porque podemos ir directamente a tu trono, Padre Santo. Te amo, Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Todos los años, Padre, todos los años, una vez al año, recordamos este hermoso acontecimiento. Pero no debe ser una vez al año, Señor. Debe ser todos los días, Padre. Agradeciéndote, Señor, los sacrificios que hiciste en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Pidiéndote, Padre, por cada familia aquí presente, Señor. Tú conoces sus vidas, Padre. Tú conoces sus corazones, Señor. Tú conoces sus situaciones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, sé con ellos, Padre. Amén. Enviamos palabra de sanidad y protección para cada familia en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor.
por cada hermano que nos está escuchando, amigo que nos están escuchando a través de la emisora, a través de Facebook Live, Padre Santo. Enviamos palabra de sanidad donde quiera que se encuentre en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una palabra tan pequeña, Señor, pero abarca tanto, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre Santo. Y que tus ángeles estén alrededor nuestro y aparte todo aquello negativo que quiera molestar e entorpecer nuestra paz, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Lo queremos ver el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí, en la iglesia, adorando y glorificando al Señor el día de resurrección. Abrazos, sigan los protocolos de seguridad. Dios me los bendiga y no pequen más.